El tema de Venezuela. El tema de Venezuela, que mi mamá está muy dividida por el tema de Venezuela, porque mi madre tiene una opinión y yo tengo otra. Para mí, lo de Maduro es una dictadura. Para mí, lo de Maduro es una dictadura. Para mi madre no. Pero, a ver. pero yo le voy a decir por qué. Mi madre dice eso y ella misma se va a explicar. Por favor. Queridos venezolanos, para mí, mi pensar, sobre todo le pido a los venezolanos y a Catherine Fuló, que está acá en la República Argentina viviendo, que respete la libertad de expresión y el libre pensamiento de cada ser humano, ¿no? Acá hay que respetar la libertad de expresión. Cada quien piensa distinto. Y mi pensar sobre la dictadura de Nicolás Maduro hacia su pueblo venezolano es esta. Yo creo que Nicolás Maduro ha colaborado con el Vaticano, con la Iglesia Católica, y por eso ha hecho la dictadura que ha hecho a ustedes. Y todo tiene que ver con lo que está pasando en la República Argentina. Los países latinoamericanos como Venezuela, Nicolás Maduro ha colaborado con el Vaticano, con el Papa, por el tema que a mi hijo lo quieren obligar a ser cristiano. Está más claro que el agua. Si no, Nicolás Maduro, ¿por qué iba a hacer semejante estupidez contra su pueblo, contra su gente? Mucho cristianismo en la cabeza de tanto de Maduro como de muchos otros. Mucho cristianismo en la cabeza. Yo creo que el cristianismo tiene que respetar al primer pueblo, que ustedes por el primer pueblo saben de Dios, el pueblo judío. Ustedes tienen una Biblia, el Antiguo Testamento, gracias al pueblo judío. Saben de Dios y saben que existió y existe un Dios por los profetas del pueblo de Israel. Yo creo que el cristianismo tiene que respetar a nuestro pueblo de Israel, igual que el Islam. Primero ¿a quién se le apareció Dios? A los profetas judíos hebreos. Y después vino el Islam. Y después vino el cristianismo. El cristianismo... Déjalo pasar, hijo Abrahamcito. El cristianismo está último en la historia de lo que es la existencia de Dios. Los primeros pueblos de Dios son el pueblo judío, nuestro pueblo judío, y el Islam. Y son los que adoran a Dios. El Islam adora a Dios en árabe, en un idioma de ellos, y lo llaman Alá. Y nosotros los judíos lo adoramos a Dios en hebreo, Hashem. Pero somos los primeros pueblos que adoramos a un solo Dios. Después vino el cristianismo con cosas raras, poner estatuas, cosas raras. Y hablando de un Cristo cristiano que murió sepultado, crucificado, que se le apareció a 3 personas y a nadie más. En vez de aparecerse al pueblo que le juzgaba. ¿No les parece algo raro? Y sacando el tema de religión, más allá de toda religión, sé que a la religión la convirtieron en un comercio. Pero acá, en la República Argentina y en México, para convertirla en un comercio, lo primero que hicieron es atacar por el lado espiritual hacia la gente.
Y hacían agarrado una Biblia para violar los derechos humanos. Y eso lo sabe la Organización de los Derechos Humanos. Que la Iglesia Católica, con una Biblia, lavado de cerebro a la gente psicológicamente, le fue lavando el cerebro con el Cristo y los cristianos muertos, sepultados y todas esas cosas. Le sembró odio a la gente contra el pueblo judío, contra nuestro pueblo judío, donde nació ese hombre. Ese hombre que fue muerto, sepultado y crucificado, que lo vieron 3 hombres, 3 personas, y nadie más lo vio. Y no volvió por segunda vuelta. Un lavado psicológicamente, mentalmente, bien trabajado por la Iglesia Católica a los seres humanos cristianos del mundo. Nadie es dueño de la verdad. Por eso nadie tiene que agarrar una Biblia para atropellar los derechos de otra persona. Yo quiero decir... Y el Papa Francisco dijo que nosotros los judíos somos hermanos mayores del cristianismo. Y que el cristianismo tenía que respetar a nosotros que somos los hermanos mayores. Yo quería intervenir en lo que vos estabas diciendo, madre, que acá es un problema lo que está pasando en toda Latinoamérica, es un problema de libertad de culto. Es un problema de libertad de culto. Maduro, junto a lo que fue el expresidente Chávez, hizo todo esto para que no haya libertad de culto en Venezuela. Lo mismo que está haciendo ahora Mauricio Macri, tirando abajo el país para que no haya libertad de culto. Son los países latinoamericanos que se han prendido mucho del catolicismo y como saben que la Iglesia Católica es una ONG que financia plata, da plata a los gobernantes, que a la misma vez los gobernantes le tienen que devolver esa plata a esta ONG llamada Iglesia Católica. Entonces, hay que entender que se tiene que terminar la ONG, el imperialismo católico, en este sentido, ¿no? Se tiene que terminar como gran cosa. ¿Se entiende? Queremos que la Iglesia Católica reforme su constitución y queremos que la Argentina también reforme su constitución. Para que haya paz, libertad y no más grieta. Y se tiene que terminar... Pero primero la Argentina. Primero la Argentina. Y sobre el tema de Venezuela, le exijo a Nicolás Maduro Moros y le pido por favor que abandone su cargo como presidente de Venezuela en las próximas horas y que lo deje a Guaidó como presidente único de Venezuela. Muy bien. Yo quiero decir a los hermanos venezolanos que tiene que haber libertad religiosa porque no solamente es el cristianismo en el mundo. Existe el Islam, el judaísmo y entre otras religiones. Y tiene que haber libertad religiosa en toda Latinoamérica. Por ejemplo, yo quiero que entiendan, hermano venezolano, acá en la República Argentina se agarraron del tema de Videla, de la dictadura. Videla, no sé si se dio por muerto o murió de en serio, pero Videla jamás se metió en un artículo de nuestra Constitución Nacional Argentina. ¿Dónde está el nombre Videla en algún artículo de la Constitución Nacional Argentina? Hasta el día de hoy, Videla ya no existe
ya no está. Y la Iglesia Católica sigue en el artículo número 2 de nuestra Constitución Pero Nacional Argentina. hay que recordar que fueron los militares los que pusieron ese artículo Por eso. dentro de... Sí, ya sé la que Constitución. fueron los militares. Pero después vinieron los demócratas los que dicen vivimos una democrático. democracia. Entonces, si para vivir una democracia y para decir que somos Estela Carlotto se llena la boca diciendo en las leyes de los derechos humanos que firmó de una verdadera democracia. Señora Estela Carlotto, con todo mi respeto hacia usted, ¿de qué democracia me habla? Si hasta el día de hoy estamos siendo esclavizados por ese artículo número 2 que dejaron los militares. Ese artículo 2 que dice iglesia priorizada y como única religión la Iglesia Católica. ¿Cómo se puede llenar la boca de democracia? Señora Estela Carlotto, con todo mi respeto hacia usted, ya sea la señora Eve Bonafini, porque son dos personas grandes. Pero yo quiero que reconozcan, usted, señora Estela de Carlotto y Eve Bonafini, hasta el día de hoy no hay una verdadera democracia. Si no han podido sacar del artículo número 2 a la Iglesia Católica, no hablen de una verdadera democracia. No lo engañen al pueblo diciendo, ¡ay! Estamos en una verdadera democracia. No se respetan las leyes constitucionales, no se respetan las leyes de los derechos humanos. Entonces no hay una verdadera democracia, señora Eve Bonafini y señora Estela de Carlotto. Bueno, para un segundito, mamá, que yo también quiero decir una cosa. Y mi padre cuando viene acá a casa, la amenaza a mi madre. Ya han oído otras veces las amenazas que mi padre le ha dicho a mi madre en diferentes ámbitos. Por internet, por redes sociales, etcétera, etcétera. Acá hay que entender que mi padre lo que no quiere es que yo practique el judaísmo. Y esto no tiene nada que ver con que yo... Porque por ahí ustedes piensan que yo estoy en contra de su religión, de la religión cristiana. Yo no estoy en contra de nadie. Yo lo único que quiero... en verdad quiero que haya libertad de culto. En verdad que haya libertad de culto. Como lo dice claramente el artículo número 13 y 14 de nuestra Constitución. Quiero realmente que haya libertad de culto. Eso, tiene razón mi hijo. Quiero que se termine las presiones. Eso, que se terminen las presiones. Y tiene razón mi hijo. Mi hijo respeta la libertad religiosa. Para eso se armó una página en las redes, Green Albert, para hacer la libertad religiosa, para que el pueblo argentino, y sobre todo Gualeguaychú Entre Ríos, entienda que debe haber libertad religiosa. Mi hijo tiene un respeto por el pueblo cristiano. Y por el pueblo venezolano y por el argentino. Por toda Latinoamérica, y todo el respeto para los hermanos mexicanos. Lo que pasa es que mi mamá dice que la presión que estamos viendo acá es mucha mayor a la presión que hay en Venezuela. Porque en el tema de Venezuela es un tema social, de hambre que se soluciona. Es un tema que ha comenzado por un tema religioso y se ha convertido en un problema de hambre que se soluciona con habla. Acá lo de la Argentina es distinto, porque acá hay mafia política. Por eso dice mi mamá que es muy distinto lo que pasa en Venezuela a lo que pasa acá en la Argentina. Acá la religión se convirtió en mafia gracias a la política, y la política ha hecho que la religión se convierta en mafia cuando no hay control federal en los pensamientos religiosos de los líderes religiosos cristianos. Eso es todo. Hermanos venezolanos, con todo mi respeto, yo creo que lo de ustedes es diferente. Nicolás Maduro está atacándolos por la hambruna y todo.